Hola, soy Franco Filippelli y este es el Arte del Cerebro en un nuevo episodio en donde vamos a hablar del origen del hombre. Realmente me parece muy importante entender el pasado para comprender el hoy. Y bueno, vamos a hablar de básicamente nuestro antepasado, por lo menos lo que se sabe hoy en día del humano primogénito, ¿no? ¿De dónde venimos? Yo creo que el pasado no solo responde, sino que deja muchas preguntas. Y va a ser súper interesante porque vamos a abarcar al cerebro desde el punto de vista de la teoría de la evolución de Darwin. Y bueno, y vamos a repasar cómo también la neuroplasticidad se evidencia a lo largo de los años. Porque, o sea, si nos vamos al inicio, más o menos nos vamos hace 180 millones de años, cuando aparecieron los primeros mamíferos, o se cree eso. También algo muy interesante es el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de fechas que yo creo que uno cuando dice 180 millones de años, no se percata de que es demasiado tiempo. Tal vez nuestra conciencia es algo nuevo, o el mundo es muy viejo, y nosotros también, porque al fin y al cabo estuvimos en su proceso de evolución. No solo nosotros evolucionamos, sino que el entorno evolucionó. Y esto, bueno, lo explica Darwin, y lo vamos a ver en la siguiente sección. Así que bueno, espero que les guste el video, espero que lo disfruten, y empezamos. Todo comenzó en 1871, cuando Darwin publicó El origen de las especies, un libro el cual fue bastante controversial para la época porque básicamente decía de que nosotros descendíamos de un cuadrúpedo peludo y posiblemente con cola. O sea, imagínense el contexto. O sea, realmente en ese momento era muy religioso todo. O sea, estaba el hombre y las demás especies. ¿Y qué hizo Darwin? Agarró al hombre y dijo, no, vos sos un animal más, y lo bajó a la misma línea. Y es algo también súper interesante porque no es común por el contexto en el cual vivimos. Pensamos que, tal vez inconscientemente pensamos que somos dioses, y cómo no pensarlo. El mundo en el que vivimos es una locura. Realmente nosotros nos construimos un ecosistema, porque claro, ¿cuál es la gracia del animal? Que viva en un ecosistema en donde no hay nada construido, sino que viva y no modifique su entorno, sino que el entorno lo modifica a él, tal vez. Pero nosotros hacemos las dos cosas. Nosotros modificamos el entorno como que el entorno modifica nuestro pensamiento. Entonces, básicamente lo que dice es que nosotros somos un linaje que sobrevivió a través de los años por la selección natural. ¿Y qué es esto? La selección natural es que justamente al principio había un montón de especies, realmente. Y un ejemplo que se me ocurre ahora es que había una tortuga con cuello largo y una tortuga con cuello corto. ¿Qué pasó? Es que básicamente el linaje de la tortuga de cuello corto sobrevivió a través del tiempo y perduró su linaje, perduró su especie con sus características porque se adaptó mejor al medio. Y eso es lo que dice Darwin. O sea, no sobrevive el más fuerte, sino el que se sabe adaptar, porque perdura a través del tiempo. Es la adaptabilidad lo que determina que el linaje siga, que la especie continúe. Y al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, nuestra finalidad máxima es sobrevivir. O sea, yo siempre lo digo, nuestro objetivo de vida es seguir para adelante, es sobrevivir, es vivir una vida y no quedarse en el intento, ¿no? Es como un juego, queremos ganar el juego, y la única forma de ganar el juego es sobreviviendo. Así que bueno, sacó este libro, digamos que fue un boom, hubo mucha reticencia al cambio de opinión, como todo nuevo cambio, ¿no? Yo creo que el ser humano se acostumbra, está en la zona de confort y le cuesta salir de la zona de confort. Pero bueno, como todo nuevo cambio acertado, se fue instalando a través del tiempo y se empezó a adoptar este pensamiento. Además, piensen que en ese momento los científicos eran muy creyentes, y a partir de este argumento de Darwin se cambió, digamos, el pensamiento. Ahora los científicos no son cristianos. Fíjense que, es más, posiblemente la mayoría de la gente es atea, no cree en un Dios. Entonces está bueno como mirar, digamos, este aspecto. No solo fue un argumento que se instaló, sino que perduró en el tiempo y modificó el pensamiento de las personas. ¿Y qué pasó? Modificó también el comportamiento. O sea, si modificas el pensamiento, modificas el comportamiento. Entonces se llegó a la conclusión de que volvemos a lo mismo, un linaje, somos la cúspide de un linaje que viene, digamos, de los monos, que perduró en el tiempo. Así que, bueno, ese es el inicio. Creo que esto es lo que deberíamos saber, lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Particularmente sobre el origen del hombre. Sería cultura general. Empezar a concientizar de que somos animales, ¿no? Y es lo que siempre digo, porque es supervivencia. Somos una especie más entre todas las especies del planeta.
Ahora vamos a hablar del registro fósil. O sea, hablamos de la teoría de la evolución de Darwin, pero vamos a conocer nuestros antepasados y lo que conocemos y cómo los designamos. ¿Qué linajes sabemos que hubieron que hubieron a través del tiempo? Entonces, como les venía diciendo, hace 180 millones de años apareció en los mamíferos. Y no se sabe cuándo realmente apareció, digamos, el primer animal, digamos, parecido al mono, pero más o menos se estima que fue hacia los 25 millones de años. El registro fósil, lo que sabemos es que el primer descendiente de los monos y de los humanos se lo denomina Ramapithecus y vivió aproximadamente hace entre 8 y 14 millones de años atrás. No se sabe mucho, pero se entiende de que fue como el primogénito, ¿no? Fue el primer eslabón por el cual, digamos, el linaje trascendió a través del tiempo y bueno, justamente desencadenó en el hombre moderno. Algo que sí se sabe es que tenía aproximadamente un volumen cerebral de uno menor a 300 centímetros cúbicos. Es un cerebro muy chico. Luego en el registro fósil aparece el Australopithecus. El Australopithecus africanus tenía un volumen cerebral menor a los 500 centímetros cúbicos y se encontraron restos en África, por eso Australopithecus africanus. Es el primer homínido el cual caminaba erguido. También se sabe de que, digamos, sus piernas eran diferentes, ya que se estima que todavía trepaba árboles. En el mismo periodo del Australopithecus africanus estaba el Australopithecus robust, que vivía en zonas boscosas y además, digamos, era más ancho, digamos, de cuerpo que el africanus, y tenía una mandíbula muy poderosa que era para comer alimentos duros, muy duros. Eso es lo que se sabe, digamos, del Australopithecus. Había, digamos, dos linajes viviendo al mismo tiempo y se estima que hace 2 a 3 millones de años digamos, coexistieron estos dos linajes. Luego, digamos, del Australopithecus viene el Homo habilis. El Homo habilis es muy interesante porque tenía una capacidad o un volumen cerebral de 800 centímetros cúbicos. Se encontraron restos también en África, en el barranco de Olduvai. Y algo muy interesante de, digamos, este linaje es que además de encontrarse los restos de este linaje, es que se encontraron herramientas. Y es súper interesante porque a pesar de que tenían un volumen cerebral pequeño, su cerebro era muy grande. Piensen que las herramientas, la función de la herramienta es para facilitar una tarea. Y eso es un pensamiento complejo. Porque, a ver, vos podés realizar una tarea y una tarea difícil sin herramientas, por ejemplo, cortar un árbol. O sea, realmente cortar una rama, por ejemplo, sí, una rama relativamente gruesa. Hay formas realmente, pero si tenés una sierra, lo cortás en un santiamén. O sea, justamente la idea de las herramientas es para poder proyectar a realizar más cosas. Realmente te abre las puertas a más posibilidades. Entonces por eso digo de que este linaje ya fue muy interesante. Luego del Homo habilis, en el registro fósil sigue el linaje del Homo erectus, que tenía un volumen cerebral de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. Y creo que el Homo erectus es un linaje el cual cambió el juego del humano, o por lo menos del linaje del Homo, porque ellos empezaron a utilizar el fuego. Entonces, ¿qué les permitió el fuego? Que puedan expandir su territorio y además podían vivir en zonas de baja temperatura. Bueno, se encontraron restos tanto en África, en Asia y en Europa. Entonces ven cómo las primeras especies, los primeros linajes estaban en África y después se fueron expandiendo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Eran nómades, fueron los primeros en ser nómades, y todo gracias al fuego. Además se postula que su aparato fonológico era incompatible con el habla compleja, por lo que quiere decir que en ese momento todavía no habían desarrollado un lenguaje. Y por último, después del Homo erectus, en el registro fósil aparece el Homo sapiens, que es más conocido como el hombre neandertal, porque nosotros hoy en día, si bien se nos denomina el hombre moderno, seguimos siendo Homo sapiens, seguimos en ese linaje. Pero bueno, en este inciso vamos a hablar del hombre neandertal.
La característica de este es que tenía un volumen cerebral de 1350 centímetros cúbicos. Se encontraron restos en Europa, en el cercano Oriente y en la Unión Soviética. Vieron que a partir del Homo erectus el hombre empezó a ser nómade, empezó a expandir su territorio. Y además se estipula, se cree de que tenían una altura de 1,60 m. Por esa altura estaba. Algo muy interesante del hombre neandertal es que se empezó a ver una cultura religiosa como una expresión artística. ¿Por qué? Porque el hombre neandertal, con respecto a una cultura religiosa, enterraba a sus muertos, algo que no hacían los demás linajes. Y por otro lado, una expresión artística porque empezaron a pintar en las paredes. Y eso es súper interesante. Ahora, el hombre moderno. El hombre moderno apareció hace 40.000 años. O sea, fíjense, realmente hace relativamente poco. Y no se sabe cómo se saltó, cómo evolucionó el hombre neandertal al hombre moderno. No se sabe, es como que aparecimos. A lo que voy es, hay muchas hipótesis. Por ejemplo, hay 3 hipótesis de cómo pudo haber evolucionado el linaje para crear el hombre moderno, que es lo que somos hoy en día. La primera es que el hombre neandertal se extinguió y de una línea del hombre neandertal sobrevivió y se creó el hombre moderno, se desarrolló y se creó el hombre moderno. Es la menos probable. La otra es que el hombre de Cro-Magnon estaba mejor adaptado al frío, entonces pudo sobrevivir. El hombre de Cro-Magnon es como una línea, es un linaje que también coexistió con el hombre neandertal. Y bueno, justamente como coexistió, este linaje sobrevivió y se desarrolló como el hombre moderno, mientras que el hombre neandertal se extinguió. Y por último, que es la más probable, es que el hombre neandertal evolucionó, o sea, perduró en el tiempo y fue evolucionando y se desarrolló el hombre moderno, que es lo que se cree. Porque, a ver, si bien sabemos de que, por ejemplo, en el 700 a.C. se instaló la agricultura y la cría de animales en el Medio Oriente. Me parece que era en el Medio Oriente, sí, o en el cercano Oriente. Pero bueno, se instaló, digamos, la agricultura y la cría de animales. Después, en el 3000 a.C. se estableció la escritura ideográfica. En el 1500 después de Cristo empezó la Edad Moderna y prácticamente se inventó todo lo que hoy conocemos. Y sin embargo, si bien tanto sabemos de nosotros, no entendemos por qué nuestra línea perduró en el tiempo, cómo se desarrolló, por qué costó tanto utilizar el cerebro como hoy en día lo utilizamos, cómo es que no nos extinguimos. Hay muchos huecos en la historia, hay muchísimos huecos en la historia. Y a ver, las preguntas que tienen ustedes, yo también tengo las mismas, porque lo que se sabe es lo que les conté. Y después son teorías, es como un acto de fe, realmente. Y además, ¿fuimos siempre la única especie inteligente? ¿Realmente no pudo haber una especie inteligente superior a nosotros que se extinguió en el transcurso porque no se pudo adaptar y nosotros perduramos porque lo supimos hacer? Hay miles de preguntas y es increíble, es increíble. Además de que yo creo que acá se denota la plasticidad, la neuroplasticidad del cerebro, cómo, digamos, las distintas líneas demostraron una adaptación al terreno y cómo pudieron sobrevivir a través del tiempo. Y además crearon, porque siempre fueron para adelante, siempre se sumaron cosas. La evolución es eso, es sumar. O sea, desde el Homo erectus cambió el paradigma de nuestra especie. Fíjense que nos expandimos, aparecimos en Europa, aparecimos en la Unión Soviética, en el Medio Oriente. Realmente la Tierra está conquistada por nosotros, fue gracias a este linaje que incorporó, digamos, en su ADN el ser nómade. Así que bueno, eso es con respecto, digamos, a lo que se sabe del ser humano y cómo fue evolucionando. Y de conclusión, la verdad es que a mí me encanta esta sección porque es una sección más de filosofar o analizar lo que se dijo anteriormente en el video y tratar de ponerlo en el contexto actual. Acá se exhibió mucho, primero la neuroplasticidad, se exhibió la evolución, se exhibió de que el ser humano sí es un animal más. Es algo que nosotros tenemos, tal vez una cultura más compleja, pero igualmente no lo sabemos porque, a ver, un dato interesante es que los elefantes, por ejemplo, tienen una cultura religiosa. Se descubrió que tiene una cultura religiosa, que van al lugar en donde un elefante de su manada murió y se quedan parados en el lugar. Claro, nosotros no podemos determinar si otra especie es más inteligente que nosotros porque no podemos comunicarnos. Entonces, al no poder comunicarnos, no lo sabemos. Lo asumimos porque creamos
un ecosistema para nosotros. O sea, se dieron cuenta de que nosotros no vivimos en un estado natural, sino innatural. El hombre fue evolucionando y se creó su mundo. O sea, es una especie que hizo algo magnífico. Se creó su ecosistema. Las demás especies viven en el ecosistema que ya preestablecido. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros queremos más? A ver, y no es que seamos superiores, porque realmente hay muchas especies que exhiben comportamientos complejos, que tienen neuroplasticidad, pero no se crean un ecosistema. Por ejemplo, las aves, los perros, los reptiles se pueden adaptar, pero la diferencia es que nosotros podemos crear. Así que bueno, a ver, extrapolándolo, por ejemplo, a la edad moderna, se dieron cuenta que todo lo que nosotros creamos nos modifica la conducta. Crear el fuego nos hizo nómades. Ahora, vamos a extrapolarlo. Crear la tecnología, ¿qué hizo? Tener el celular, las redes sociales, ¿qué hizo? Nuestro comportamiento varía por el entorno y a veces el entorno es algo que creamos. O sea, fíjense que es como que nosotros tenemos el poder de autorregular nuestra conducta y dependiendo de lo que creamos nos va a afectar. Así que ese es un punto, bueno, hay mil cosas para hablar. Hay mil cosas para hablar. En algún momento voy a hacer un video filosófico solo haciendo preguntas. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado, espero que hayan pensado conmigo, espero que lo hayan disfrutado y que se lleven más preguntas de conocimiento, porque eso es lo importante, es hacerse preguntas, expanden la mente. Así que bueno, nos vemos en otro episodio y bueno, saludos. Cause I've been living life right like I could just die.